Vamos a estar hablando de las resurrecciones en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Y es muy interesante que Pablo llegue a hablar sobre este asunto. Porque si recuerdan, cuando estamos hablando, cuando comenzamos a hablar sobre los dones espirituales, llegamos a hablar un poco del éxtasis o de la euforia. Ese sentimiento que hace a una persona sentirse muy feliz. Con palabras muy general. ¿Okay? Entonces, eso era muy importante porque lo interesante de la situación que estaba pasando en Corintios, en la iglesia de Corintios, es que simplemente los hermanos creían en la resurrección de Jesucristo, pero muchas veces, o algunos más bien, algunos de ellos comenzaron a traer ideas o filosofías de los incrédulos, trayéndolos dentro de la iglesia. ¿Okay? Y pues trayendo esas ideas, esas filosofías, pues lo que estaba pasando fue que creyeron en la resurrección de Jesucristo, pero no creyeron en las resurrecciones de los santos. No estaban creyendo que Jesucristo, o que básicamente el ser cristiano iba a ser resucitado una vez más. Esa es la doctrina que ellos estaban negando, simplemente por las ideas y filosofías que traían afuera. Porque si recuerdan otra vez, los griegos les encantaba nuevo conocimiento. De hecho, muchas veces los griegos, para ellos era más importante lo espiritual que lo material. En otras palabras, básicamente el cuerpo no vale nada. Lo que tenía mucho más valor era lo que estaba dentro de ellos, ¿okay? Lo espiritual. Y se hace muy interesante porque pensando en las filosofías y las ideas que estos maestros de afuera, los incrédulos tenían, era para llenar esa euforia de su alma. ¿Okay? Todas las ideas, todas las frases, todos los dichos que tenían era para satisfacer el alma de ellos, para llegar a ese estado de euforia. Por tanto, como tenía ese estado de euforia, pues obviamente pensaban que lo de adentro era más valioso. Y tanto como muchos cristianos de la iglesia de Corintio no estaban discerniendo las cosas espiritualmente, pues obviamente cayeron en esas ideas. Después de caer de esas ideas, obviamente los trajeron dentro de la iglesia, tratando de convencer a otros cristianos las mismas ideas. Por tanto, había un problema ya en la iglesia, que algunos cristianos creían que no va a haber resurrecciones de los santos, pero aún así creían, eso es chistoso, en la resurrección de Cristo. Entonces, eso es lo que estaba pasando, ese es el contexto que estaba pasando y por qué Pablo tuvo que hablar sobre este tema. Entonces, es muy interesante porque la palabra resurrección, viene de la palabra griega que anatasis, que quiere decir básicamente vida corporal después de haber muerto. O un cuerpo corporal que ha resucitado, que se ha levantado después de haber muerto. Entonces, y también vamos a ver mucho de la palabra muerte o muertes, que viene de griego que necros, que básicamente uno que no está físicamente vivo. Uno que no está físicamente vivo. Entonces, esas son dos palabras que vamos a estar viendo mucho en esta sección, que viene abarcando todo el capítulo 15. ¿Va? Entonces, eso es el contexto de esto. Entonces, Pablo habla sobre el orden de resurrecciones. Ahora obviamente pone énfasis en la resurrección de Jesucristo en esta sección. Pero antes de tocar esos temas, como Pablo quiere que toda la congregación sepa lo que estamos hablando, o la base que va a estar basando su argumento en este caso. Obviamente le basa su argumento sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso, ¿va? Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta enseñanza que tienes para nosotros. Te pido, Dios, en este momento que nos llenes tu Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes. También te pedimos, Dios, que nos podamos aplicar a nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces primeramente vamos a comenzar con el versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Entonces, otra vez, Pablo quiere, después de sacar el tema de los dones espirituales, quiere regresar a todos los hermanos, o hacer que todos los hermanos se enfoquen en esta nueva sección. Pero quiero comenzar con el base, ¿okay? Con una enseñanza que ellos mismos han escuchado de los apóstoles, no solamente de Pablo, sino también los otros apóstoles predican el mismo mensaje.
También, igual, Apolos predicaba este mismo mensaje. Recuerda, Apolos era uno de los maestros o pastores de la iglesia de Corintio. Y él mismo predicaba ese mismo mensaje. ¿Okay? Entonces, dice que el evangelio que os he predicado, obviamente ellos lo han escuchado. ¿Okay? Entonces, de parte de todos los maestros que ellos han tenido, todos han predicado lo mismo. Y básicamente Pablo aquí le está diciendo, ustedes ya saben esto. Ustedes ya lo han escuchado. Entonces, esto realmente no es nada nuevo para ustedes. Es muy interesante eso porque muchas veces Pablo siempre tiene que recordar las doctrinas o las enseñanzas básicas a los hermanos. De hecho, en Romanos igual hizo lo mismo. Cuando daba la enseñanza, en toda la enseñanza de Romanos, él decía, los hago recordar. Al decir eso, que los hago recordar, es algo que ellos ya fueron enseñados. Todas las doctrinas de Romanos, Pablo se lo enseñó. Y no es nada nuevo. Entonces, muchas veces Pablo dice esto, que os he predicado. Ustedes ya lo han escuchado. Ya deben de saber esto. No es nada nuevo. Después sigue diciendo, el cual también recibisteis. Ahora, se hace muy interesante eso porque la palabra recibir básicamente quiere decir aceptar. Entonces, no solamente los hermanos escucharon sobre esta enseñanza que Pablo va a estar dando, o este tema que va a estar dando, sino que ellos aceptaron la enseñanza. Cuando Pablo estaba enfrente de ellos y les estaba enseñando todas las doctrinas que están mencionadas en la Biblia, ellos escucharon y dijeron, estamos de acuerdo contigo. Aceptamos lo que tú nos estás enseñando. Y eso fue algo muy, muy importante para Pablo, porque si ellos dijeron que aceptaron mis enseñanzas, entonces ¿por qué se están saliendo de esas enseñanzas? ¿Por qué están aceptando las enseñanzas de otras personas que siempre están cambiando sus ideas cada vez cuando una persona le llega a contradecirle? Entonces Pablo dice, es bien claro que dice, lo cual os recibisteis, o lo cual ustedes han aceptado. Después sigue diciendo, el cual también perseveréis. Entonces, esta palabra es también algo interesante, porque obviamente ellos mismos, si siguen siendo firmes en la fe, si están discerniendo las cosas espiritualmente, pues obviamente van a crecer espiritualmente. Van a madurar en el conocimiento de Dios. Y lo más seguro que no van a ser engañados de estas ideas que están haciendo. Por eso algunos de los hermanos de la iglesia de Corintios estaban haciendo lo mismo. Esas personas estaban discerniendo las cosas espiritualmente. Por eso esta carta de 1 de Corintios pudo llegar hacia ellos. Porque estaban discerniendo las cosas. Viendo, observando. Y diciendo, algo no está bien aquí. La idea que esas personas están entrando en la iglesia no concuerda con las enseñanzas que Pablo nos ha dado. No concuerda con la enseñanza que nosotros mismos hemos dicho aceptamos. No, tenemos que avisarle a Pablo este peligro que está pasando. Y por causa de esas personas le avisaron a Pablo y Pablo obviamente escribió esa carta a los corintios. Otra vez, lo cual están preservando en la palabra de Dios en esa enseñanza. Deberá de estar preservándose en esta enseñanza. De hecho, toda nuestra fe debería de ser basado en esta enseñanza que Pablo nos va a decir, que viene siendo básicamente el Evangelio. Por eso dice, el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso es algo que yo creo que muchos cristianos llegan a olvidarse. Por eso es muy importante que tenemos que siempre regresar a lo básico de nuestras enseñanzas, que vienen siendo las doctrinas de la Biblia. Porque eso realmente construye nuestro fundamento, nuestra fe. Y si está bien fundado, pues no nos vamos a salir de la fe, no vamos a creer las creencias que el mundo llega a traer. Entonces, por eso dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Obviamente no está diciendo que pierdes la salvación, simplemente que estás creciendo, si estás madurando en la fe.
¿Okay? Por eso dice al final de ese versículo, dice, si no creísteis en vano. Ahora, esta palabra, esta frase que Pablo llega a decir, que no, si no creísteis en vano, básicamente está dando a entender que tu fe no fue genuino. No fue genuino. El hecho que tú llegas a decir, acepto esta enseñanza que Pablo nos dio, realmente más hiciste para mantener la amistad, por así decirlo. Sino realmente no fue una fe genuina. Entonces, si estás haciendo todas estas cosas, ¿okay? Si estás haciendo todo por buenas obras, todas las enseñanzas que la Biblia está enseñando, pero nunca en ningún instante de tu vida realmente creíste en el Evangelio, pues todo lo que habías hecho realmente fue en vano. Otra vez, porque no es lo de afuera que nos cambia a nosotros, sino lo de adentro que nos cambia. Es lo que está dentro de nosotros que realmente está corrompido. Y solamente Jesucristo puede cambiar eso. Después de cambiar lo que está de dentro, ya de lo de afuera ya tiene más valor. Por eso dice, si no creísteis en vano. Si no aceptasteis esas enseñanzas, si estás haciendo todo esto, pero si realmente no creíste en Jesucristo, entonces está en vano todo lo que estás haciendo. Por eso continúa Pablo, el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Entonces, con esta frase está diciendo que yo no les enseñé algo nuevo. Lo que yo les enseñé no fue mi propia palabras, no fue mi propio conocimiento que yo llegué a hacer por la experiencia de mi vida, no. Eso fue algo que yo también recibí, lo que alguien más a mí también me enseñó. Si recuerdan, fue nuestro Señor Jesucristo, igual que enseñó todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. No recuerdo el momento en mi mente, pero en Hechos llega a mencionar que después de haber convertido fue llevado al desierto por 3 años. Y ahí en el desierto pues fue cuando Cristo le estaba enseñando todo. Recuerdo que vimos eso en 1 Corintios capítulo 11 cuando hablamos de la Santa Cena. Entonces obviamente esto fue enseñado a Pablo. No fueron sus propias palabras, sino que también él fue enseñado todas esas cosas y está enseñando lo mismo que él fue enseñado. No añadió nada, no cambió nada, no quitó nada del Evangelio. Es el mismo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a él. Pero también quiero que pongan atención cuando dice, porque primeramente os he enseñado. Ahora, hay otras versiones de la Biblia que cuando dice primeramente es simplemente lo más importante. Y eso me llama mucho la atención, que primeramente, o lo más importante, viene siendo el Evangelio. Y sí, hay muchas enseñanzas en la Biblia, hay muchas doctrinas en la Biblia, pero sí, hay enseñanzas que vienen siendo más importantes que otros. En este caso, Pablo nos está diciendo que primeramente el Evangelio es lo más importante. Porque sin el Evangelio, nada de esto tendría valor. Nada de eso tendría valor. De hecho, el versículo 14 del capítulo 15 de 1 Corintios dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Entonces el Evangelio viene siendo una de las enseñanzas más importantes para nosotros porque es la base de toda nuestra fe. Si no aceptamos este mensaje del Evangelio, pues todo lo demás es completamente en vano. Si no aceptas el Evangelio, si tu fe no es genuino, y todo lo que estás haciendo, tal vez estás trabajando en la iglesia, trabajando en ciertos ministerios, pero si no creíste en verdad, ¿de qué te sirvió de todo eso? Vas a llegar ante Dios un día, te va a preguntar, ¿aceptas a mi hijo? Y si dice que sí, no vas a poder mentir a Dios. O sea, no, estás mintiendo. Y no vas a entrar al cielo. Entonces, todo tu trabajo que tú te enfocaste en la iglesia, si no creíste en realidad, no sirvió de nada. Por eso Pablo dice, lo más importante es la enseñanza que yo te recibí, que viene siendo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, eso fue la enseñanza y es la base de nuestra fe, que Cristo murió por nuestros pecados. Ya la mayoría de nosotros ya debemos saber sobre el Evangelio, ¿okay? Lo que Cristo hizo. Él dejó su gloria en el cielo,
primeramente. Él dejó su gloria en el cielo, bajó a la tierra, ¿ok? Vivió como un ser humano. Porque recuerden, el ser humano estaba completamente corrompido. Desde la caída de Génesis. El hombre, pues desde la caída, el hombre ya no era bueno. El hombre ya estaba simplemente esclavizado al pecado. Aunque la gente llega a pensar que tienen una libertad para hacer lo que ellos quieren hacer. Pero el pecado es tan poderoso, recuerdo que había mencionado esto antes, que es tan poderoso que trata de justificar sus acciones. Y uno de ellos es que piensa que es libre, pero realmente está esclavizado al pecado. Entonces el hombre por sí está completamente mal, corrompido, destruidos de la gloria de Dios. Entonces lo que hizo Dios fue que mandó a su Hijo a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vivió como hombre, después dio su vida por nosotros. Vamos a ver unos versículos cuando dice sobre esto. Dice, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, primeramente vamos a leer el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente el hombre está fuera de Dios. Naturalmente por la causa de la caída que pasó en el huerto de Edén. Pero fíjense lo que dice el versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en el Calvario. Todo ese ira que Dios realmente era para nosotros, nuestro Señor Jesucristo fue quien lo sufrió en el Calvario. Y eso es algo que yo creo que muchos cristianos llegan a olvidar. Otra vez, el énfasis. Pablo siempre hace que recordamos a lo básico. Porque entre más llegamos a estudiar la palabra de Dios, muchas veces llegamos a olvidar lo básico. Y llegamos a, yo creo que por causa que aún siendo cristianos y aún viviendo en un cuerpo corruptible, podemos llegar a hacer errores en nuestras vidas cristianas. Muchas veces, por ejemplo, una persona que llega a estudiar mucho sobre la palabra de Dios llega a menospreciar a otros que están aprendiendo. Se desespera. Les dice mensos. Dice que tú no sabes nada. No eres salvo. Cuando él personalmente no sabe el corazón del otro. Se le olvidó algo muy básico. El amar. Simplemente, el amar. Por eso Pablo y los demás dicen, regresen a lo básico. Regresen al Calvario. Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Porque eso es todo basado en nuestra fe. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, eso es muy interesante que dice conforme a las Escrituras. Vamos a ver Salmos 22. No voy a leer todo el versículo. Capítulo, perdón. Se lo encuentro. Salmos capítulo 22. Ok, Salmos capítulo 22, más quiero que pongan atención a la primera frase. Ahora, esta es una adoración que David hizo. Y no sabía que él estaba haciendo una doble referencia. ¿Okay? Haciendo una profecía de lo que el Mesías iba a llegar a ser. De hecho, cuando dice Jesucristo en la cruz, cuando dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Fíjate lo que dice el versículo 1 del 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesucristo dijo esas palabras, en el momento que estaba en la cruz, estaba cumpliendo esta profecía, que viene siendo en el Salmos 22. Por eso dijo esa frase, para enseñarles a los judíos y a las personas que estaban cumpliendo la profecía que el rey David, que era importante para los judíos, el rey David había mencionado antes.
Entonces Jesucristo quiso decirle, a mostrarle que estoy cumpliendo esa profecía. Por eso Pablo dice, estaba cumpliendo conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Igual, si leen el Isaías capítulo 53, también menciona todo el evento que estaba pasando en el Calvario. Entonces, Pablo no decía esas palabras solamente porque se le ocurrieron. No, fueron enseñanzas ya reveladas antes. Mencionadas antes en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo le había enseñado a Pablo que Él cumplió todas esas profecías. Se dice que hay 300 profecías del Mesías. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió cada uno de ellos a la letra. Algo imposible para muchas otras personas. Otras religiones que tienen sus propias profecías. Hay muchas otras religiones que tienen sus propias profecías y siguen esperando esas profecías que se cumplen. Pero con nuestra fe que tenemos en Jesucristo, ya sabemos que ya llegó el Mesías, cumplió las profecías que iban a ser, que esos 300 profecías mencionados, los cumplió en ese día del Calvario. Y por causa de lo que Él hizo ese día, nosotros como cristianos tenemos una esperanza que Él mismo nos prometió, que en el futuro va a regresar y si hemos muerto, vamos a resucitar. Él nos va a resucitar. Esa es la esperanza que el cristiano tiene. Esa esperanza que un día Cristo va a volver. Y si Él cumplió lo que había dicho que iba a cumplir en el Calvario, podemos estar seguros que lo que nos prometió en el futuro lo va a cumplir también. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros cuando pasamos por tiempos de angustias o tiempos difíciles en nuestra fe, recordamos simplemente esa esperanza que está basado en el Calvario, que está basado en el Evangelio. Pero la esperanza es que Cristo va a venir otra vez y vamos a estar con Él para siempre. Los que hemos muerto físicamente, que viene siendo necros, vamos a resucitar. Pero vamos a resucitar con un cuerpo perfecto. Un cuerpo de gloria. El pecado ya no nos va a dominar. Ya vamos a estar perfectos y vamos a estar con Cristo. Vamos a estar con Dios para siempre desde ese entonces. Entonces, ese es el mensaje que Pablo simplemente está tratando de mostrarles. Quiere que lleguemos a ese piso común, ¿no? How do you say common ground? No sé. Que estamos todos juntos con la misma idea, ¿no? Ya he hablado de los dones espirituales. Quiso que todos los hermanos ya se enfocaran en esto. Por eso tuvo que recordarles a los hermanos de Corintios, antes de tocar más sobre el asunto de las resurrecciones, que todos estamos con el mismo mentalidad. Mismo sentir. Gracias, hermana. Mismo sentir. Me lo sabía, pero se me olvidó. Que tenemos el mismo sentir. Por eso estaba explicando todo esto. Pues sigue diciendo, el que fue sepultado. Fue sepultado. Eso fue la prueba que Cristo, nuestro Señor Jesucristo murió. Que fue sepultado. Muchas personas lo vieron en la cruz y muchas personas lo vieron sepultados. Y eso es importante porque hay personas que llegan a pensar que el cuerpo de Jesucristo fue robado. Que simplemente fue un show para ellos. No estaban diciendo estas cosas para llamar la atención a otras personas, a comenzar una rebelión contra el César. De hecho, hubo una película que me gustó mucho verlo, la verdad, porque dio otro punto de vista que viene siendo Resucitado. Y esa película habla del punto de vista de un romano general. Que Pilato, por tratar de no causar una rebelión entre los judíos, él dijo, ve, investiga qué le pasó al cuerpo de Cristo. Porque ellos vieron que Cristo fue sepultado. Ellos lo vieron. Fueron sellados por el sello romano, en esa piedra grande. Y había soldados cuidando allí, igual. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, es
prueba que murió. No le dieron algo. Ya ves que, no sé si han visto, yo he visto muchas películas. No sé si han visto que a veces tienen como un líquido, un químico, se lo toman y hace que su corazón late muy, muy despacio, que hace sentir que está muerta la persona. Jesucristo no hizo eso. Él murió y fue sepultado. Eso fue la prueba. Vamos a ver Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Ok, permítame un momento, creo que puse la cita equivocada. No, disculpe hermano, me equivoqué de cita. 26. No, perdón hermanos, me equivoqué de cita. ¿Sí, César? Bueno, voy a continuar hermanos, porque pensé que lo tenía, a menos que me equivoqué de capítulo, ¿no? No, es otra idea que tenía. Perdón hermanos, discúlpenme por eso. Entonces, que fue sepultado fue hecho de que simplemente fue muerto. Ya vi mis notas aquí, ya porque me confundí. Y que resucitó al tercer día. Eso fue la referencia de Mateo 16, 22. ¿Okay? Que fue resucitado. Ahora sí, vamos a ver ese, perdón. A veces pongo mis referencias en los versículos. Ok, Mateo 16, comenzando desde el versículo... Comenzando desde el versículo 21. ¿Okay? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Cristo mismo ya estaba comentando a las personas que Él iba a resucitar el tercer día. Lo cual pasando esos días, obviamente, resucitó. Ya todos sabemos la historia. Él llegó a resucitar el tercer día. Y fíjense lo que sigue diciendo. Dice, y conforme a las escrituras. Dice, y que conforme a las escrituras. Porque Él había ya predicho esto. Él había mencionado que Él iba a morir y que Él iba a resucitar el tercer día. Él lo dijo en Mateo 16, 22. Que iba a resucitar el tercer día. Entonces, llegando a ese día, cuando llegó a resucitarse, pues obviamente se apareció a muchas personas, confirmando su resurrección. Fíjense lo que diciendo siguiente, el versículo siguiente. Y que apareció a Cefas, que viene siendo Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Entonces es muy interesante decir, hay personas que lo vieron vivo. Muchas personas lo vieron morir, fue sepultado, que fue la prueba, y muchos vieron que resucitó. Ve y pregúntales. Pedro sabe, él lo vio porque se le apareció a él. Pregúntales a los demás apóstoles que también ellos lo vieron porque también se le apareció a él se le apareció a ellos. Y pregúntenle a las otras personas, a los 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ellos aún viven. Ve y pregúntales. Pregúntales, oye, si realmente resucitó nuestro Señor Jesucristo, obviamente lo van a confirmar. ¿Por qué? Porque lo vieron vivo. Lo vieron vivo después de la resurrección. Y dice, muchos viven aún y otros ya duermen. Obviamente algunos de ellos habían ya fallecido. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Entonces a veces estaba diciendo ciertas circunstancias que nuestro Señor Jesucristo se estaba apareciendo a estas personas. Entonces no solamente se le apareció a los apóstoles una vez, sino se le apareció ante los apóstoles varias veces.
varias veces. Entonces eso ya realmente llega a confirmar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo realmente murió y que realmente resucitó. Dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y al final, Pablo dice que se apareció ante mí. Pablo, si realmente leemos todos los epístolas de Pablo, en ninguna de esas epístolas, ¿okay?, hace hacerse una persona muy importante. No se hace una persona, o nunca se sintió muy, ¿cómo se dice?, elevado. Porque él se siente el más pequeño de todos. Él siempre tendía en su mente, en su corazón, el hecho de que él, antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia. Los mandaba a prisiones y muchas veces, aunque tal vez él mismo no los mataba, puede ser que sí, pero muchas veces él los llevaba ante el concilio, ¿okay?, y los mataba. Y Pablo tenía siempre eso en su corazón, en su mente, que yo perseguí a la iglesia. Entonces yo no tengo en nada en qué gloriarme. Por eso les dice, en nada me glorió. ¿Me glorié? Porque él siempre perseguía a la iglesia. El hecho de que Dios le mostró misericordia a él y lo salvó, eso hizo que Pablo tenía un gran amor hacia el ministerio que Jesucristo mismo le dio a él. Porque su ministerio de Pablo era de predicar el evangelio a todas las naciones. Porque él fue el apóstol a los gentiles. Mientras que los otros apóstoles eran los apóstoles hacia los judíos. Pero Pablo era el apóstol a los gentiles. Y lo hacía con felicidad. Pasaba por muchas pruebas realmente Pablo. Básicamente lo que él había hecho a la iglesia, también él lo estaba sufriendo ahora. Y cada vez que pasaba, nunca desmayaba su fe. Se paraba, se cubría los pies o su ropa y seguía adelante. ¿Por qué? Porque su fe estaba basado en el evangelio. Su fe estaba basado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vio, lo más seguro que él vio cuando fue sepultado. Lo más seguro que él vio cuando estaba crucificado. Y ahora, aunque fue el último, dice Pablo, él vio a Cristo resucitado. Entonces Pablo tenía un amor grande al ministerio que Dios le dio a él. Pero siempre se sentía el más pequeño. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El hecho de que su fe estaba basado en el evangelio y entendía que por la gracia de Dios que le ha dado a él, Dios le ha dado las energías, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y todos los dones espirituales para poder llevar a éxito su ministerio. Él lo sabía. Dice, aunque yo soy pequeño, aunque yo perseguí a la iglesia, y aunque yo no merezco esto, Dios me lo puso a mí. Y lo tengo que llevar a cabo. Ese conocimiento, el hecho de saber que tengo que hacerlo. Y Dios me está dando todo para poder hacerlo a cabo. Para poder cumplir esto. Eso fue lo que básicamente hacía que Pablo siguiera adelante. Lo mismo pasó con el profeta Jeremías. Se dice que el profeta Jeremías era profeta llorón. Y que comenzó su ministerio a una edad muy joven. Algunos piensan entre 18 a 25 años en esa etapa. Algunos pelean que 22, otros 19, otros 24, pero entre 18 a 25 años tenía Jeremías. Y Dios le dijo, ve y predica este mensaje que tengo para ustedes a tu pueblo. No te van a escuchar, te van a llamar traicionero, te van a hacer todas estas cosas. Y Jeremías muchas veces se desanimaba.
lloraba por su pueblo. Pero cada vez que oraba, cada vez que lloraba, Dios le dio ánimos. ¿Y qué hizo Jeremías? Se levantó y continuó haciendo el mismo mensaje, sabiendo lo que iba a pasar. Cada momento que Jeremías se desanimaba, Dios lo levantaba para seguir adelante. Pablo sabía esto. Otra vez, por eso, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios es la persona que siempre me está empujando adelante a seguir. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido desanimados porque no vemos resultados como queremos? No sabemos realmente, muchas veces no sabemos el plan de Dios, los detalles, de por qué me pasa eso en ese momento. Pero si seguimos firmes en la fe, como Pablo siempre era, basando su fe en el Evangelio, y recordamos eso y la nueva esperanza y continuamos adelante, vamos a ver la razón por qué Dios hizo que pasáramos por tal situación. Y eso hace que crezca más nuestra fe. Pero obviamente los hermanos de Corintios no se desviaron de esa enseñanza completamente, porque se fueron a ideas afuera del Evangelio y comenzaron a pensar que eso era más real de lo que Pablo les había enseñado a ellos. Por eso Pablo tuvo que tocar ese tema sobre las resurrecciones. Y aquí lo vamos a dejar, hermanos, para el día de hoy. Vamos a continuar con el versículo 12 la próxima semana. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esa enseñanza que nos has dado. Damos gracias a Dios por tu salvación, por tu misericordia, tu gracia que nos has mostrado a nosotros. Que pues tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Y tú moriste por nosotros y así nosotros podemos obtener la salvación. Te pido Dios por todo lo que has hecho por nosotros, la promesa que un día vas a venir por nosotros igual, y un día vamos a estar contigo para toda la eternidad. Y no solamente eso, Dios, sino también cada día que estamos viviendo aquí, no nos has dejado. Siempre estás con nosotros, recordándonos lo que tú has hecho por nosotros y seguir trabajando en el ministerio que tú nos has dado. Te pido, Dios, que nos llenes tu Espíritu Santo para poder seguir con nuestros ministerios que nos has dado, seguir practicando toda esta fe que nos has dado. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.